Filipenses capítulo 4, verso 8 al 9. Leemos en el nombre del Señor la poderosa palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar dando gracias al Señor por esta palabra. Y ore por mi garganta ahí mismo. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia. Gracias por la palabra. Esta palabra que son vida y eficaz, y que son más cortantes que toda espada de doble filo, que penetre el alma, discierne los pensamientos. Te damos gracias por ella. Pongo mi garganta y mi vida en tus manos. A posible que esta palabra pueda fluir por medio de mí, para gloria de tu nombre. Amén. Puede sentarse, por favor. Yo quiero predicar bajo el tema: acciones que producen cambios de vida. Usted puede anotar ese tema por ahí. Acciones que producen cambios de vida. El apóstol Pablo, como bien leímos en Filipenses, dice: por lo demás, aparte de usted servir a Dios, aparte de congregarnos, aparte de poder hacer cualquier labor social, evangelística, como lo que hacemos nosotros como iglesia, que trabajamos y entendemos el ministerio quíntuple, no estamos simplemente congregándonos, sino que hay equipos evangelísticos que están saliendo a las calles, sembrando el evangelio, algunos en hospitales, otros en prisiones, otros en clínicas. Él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en medio de todo esto que yo pueda pensar, él dice: en esto piensa, en esto medita. Porque un gran porcentaje de lo que nosotros somos es debido a lo que pensamos. El libro de Proverbios dice que cual es el hombre en su mente o en su corazón, así es él. Entonces, cuando usted analiza la vida en la que podemos desarrollarnos, el contexto de vida de donde nosotros podemos venir, el contexto de historia familiar en el que muchos de nosotros podemos venir, la estadística que hay en los barrios entre la juventud, siempre estamos viendo, por ejemplo, acabo de ver una noticia acerca de lo que está sucediendo en Brasil, y más de 132 hombres han sido asesinados en violencia. La policía, tratando de poner el orden en una comunidad, tuvieron que penetrar con toda fuerza. Pero estos jóvenes fueron parte de la estadística de este barrio, porque ellos, su pensamiento no lo llevaron a verse fuera de esta comunidad. Ellos crecieron, desarrollaron, y toda su vida fue pensando en que no podía haber quizás oportunidad en los estudios para ello. Incluso en el video que veía en letreros de iglesia en portugués, veía: Jesucristo es el Señor en sus letras. Y yo le decía a mi hijo y a mi esposa: todos estos jóvenes tuvieron una oportunidad. Todas estas personas que murieron
tuvieron una oportunidad. Mira, hay iglesias, quizás hubo predicadores que Dios sacó de entre de ellos, porque el evangelio siempre llega a nuestros barrios. La palabra de Dios no tiene frontera. La palabra de Dios llega por la radio, por la literatura que alguien le da. Usted puede estar pasando por la calle y de repente alguien le da un tratado. Pero estas personas, en la estadística de la pobreza, de la miseria, de la droga, de la muerte, del pecado, ellos quizás se deleitaban en pensar en que la mejoría de su vida y su crecimiento económico estaba en ser capos, ser distribuidor de droga. Las mujeres ser esposa de capos. Pero esto no se escapa a las realidades de nuestros barrios por igual, porque el pecado ha penetrado todas las sociedades del mundo. Pero es debido a lo primero que también aconteció con Eva. Cuando usted analiza la conversación, Dios le da una palabra a Adán acerca de lo que él debía de hacer. Aún no estaba Eva creada cuando ya el proyecto estaba desarrollado, y Dios le entrega una palabra a Adán: de todo lo que hay aquí tiene que disfrutarlo menos de aquello. Cuando es creada Eva, Adán se encarga de decirle a Eva lo que Dios ha dicho. La Biblia dice que Eva, al igual que Adán, se compaseaban en el huerto todos los días, y dice que ella veía el árbol, nunca lo vio agradable, hasta que estuvo una conversación. La Biblia dice que cuando Satanás se acerca y conversa con Eva, le sembró la semilla de la duda. Ahora, el problema no estuvo en la conversación, el problema estuvo en lo que ella pensó después de. El problema no está en la tentación que te llega, el problema es qué yo pienso después de ella. Porque ante una tentación no todos cedemos en el momento, simplemente tenemos el ataque, el dardo, se sembró la semilla, yo me voy a la casa, pero ¿qué pienso del escenario que pasó ahí? ¿Cómo se queda mi mente? Acaricio la idea de volver a que se dé ese encuentro con ese ex. Eva, Satanás la deja, ella tira su cartuchazo, no porque Dios dijo, pero ya la semilla está sembrada. Ante un ataque de la tiniebla, usted puede responder con la palabra, y ahí es donde está el éxito, va a responder con la palabra. Pero la batalla no terminó en el responder con la palabra. Vuelvo y digo, porque la influencia de la batalla va a quedar en tu subconsciente, y Satanás, mientras duermas o ora, él atacará nuevamente el pensamiento para revivir lo que sucedió en el escenario. Se va Satanás, Eva se queda pensando, y luego de analizar toda la conversación, se vira hacia el árbol, y de repente ya ella ve el árbol agradable, codiciable para comer y alcanzar sabiduría. Pero ella lo veía todas las mañanas, ella lo veía todos los días. Nunca hubo atracción hasta que pensó, acarició la idea de lo que Satanás le dijo. El apóstol Pablo, por el Espíritu, dice: si hay alguna virtud, si hay algo bueno, si hay algo que es digno de alabanza, pues además de tú servir al Señor, dedícate a pensar en esto. Porque no hay una iglesia que pueda ser fructífera si esta iglesia, este creyente de manera individual, en su tiempo de ocio, en su trabajo o en la cocina o en la casa, cuando nadie lo ve, ¿qué es lo que está pensando? ¿En qué dedica su tiempo de pensamiento? ¿Produce virtud alguna? ¿Hay deleite espiritual en lo que está pensando? ¿Construye de manera edificativa
tu vida espiritual lo que estás analizando? ¿Hacia dónde te lleva el pensamiento que tiene días o semanas acariciándolo en tu mente? ¿Es santo el pensamiento? ¿Es agradable? Si revelaras el pensamiento a alguien, ¿te daría vergüenza? A veces nos preguntamos, y hay creyentes que se pasan una vida tratando de comprender los asuntos espirituales. ¿Por qué quizás no avanzan? No conocen el propósito de Dios. Se conectan con un ministerio, se conectan con otros, buscan consejería aquí, buscan consejería allá, y nunca como que llegan a comprender qué es lo que pasa en su vida. Y de la única manera que podemos comprender qué es lo que pasa en mi vida, entonces yo te puedo decir que la comprensión que puede tener es qué tanto tiempo le dedica a ese pensamiento diabólico, carnal, vano, que no edifica tu vida. Cuando te sientas a hablar con alguien, ¿qué es el tipo de conversación que tienes? Que cuando te va a la casa, ¿vale la pena meditar en todo ello? ¿O estás tratando de conectarte en la oración y no puedes porque toda la basura que te pasaste el día hablando te perturba en la oración? Él le dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Sí, porque se piensa en muchas cosas que no son verdaderas. Entonces, si yo le dedico mucho tiempo a un pensamiento que no es verdadero, ¿me llevará hacia el sendero de la verdad o me conduce por un camino de mentira? Porque no es verdadero. Le estoy dedicando tiempo a un pensamiento que al aparente es razonable para ti, porque quizás responde a un apetito de la carne. Entiéndase, cuando hablo de la carne no me refiero a lo sexual. La carne, el hablar de la carne tiene mucha tela por donde cortar, porque hablar de las obras de la carne, uno más pequeño de ellos es la ira. Pero cuando hablamos de la carne, la gente piensa que estamos hablando de pornografía, masturbación, fornicación, adulterio. Y hay otra gente que no son adúlteros, que no fornicarios, no están en la pornografía, pero tienen una ira que matan con su boca. Ellos no tienen control, no tienen paz en su vida. Y no es que no aman a Dios, pero no le han rendido de manera eficativa esas áreas que le están destruyendo. Y no piensan, no meditan que lo que tratan de construir en un momento de oración y en ayuno, con su boca en el momento de la ira, lo destruyen. Todo lo honesto, si él por el Espíritu le está diciendo a la iglesia que debe pensar en lo verdadero y en lo honesto, es porque el ser humano arrastra o arrastramos raíces de ser deshonestos. Pero si la iniquidad se originó en Satanás y él en su rebelión arrastró, dice la Escritura, la tercera parte de los cielos, de los ángeles que le obedecen hasta el día de hoy, que son los demonios que le hacen guerra a los creyentes. Estos espíritus se infiltran en los cuerpos, haciendo que la vida de ellos sea una vida deshonesta. Hay gente que son deshonestos con sus empleos, no son agradecidos con la persona que le da el empleo, se quejan, lo critican, lo murmuran. Le pagan para que lleguen a un horario, le pagan para que hagan un trabajo, pero hacen otro y llegan a otro horario. No es honesto.
O se pasan el día predicando o orando dentro del trabajo. Pero, y usted dirá, se me levantó el jefe, el diablo me está haciendo la guerra. No es el diablo, a ti no te están pagando ni para que oren ni para que prediquen. A ti no te contrataron ni como predicador ni como intercesor. Entonces vamos a definir las cosas. O eres un obrero o eres un intercesor. O eres un obrero o eres un predicador. Ahora, si en tu tiempo libre de alimento tú quieres pasar la media hora de comer predicando, predica. Tu media hora de comer quiere orar, ora. Pero me paso el tiempo pensando, amargándome en mi espíritu, cuán malo es mi jefe, cuán malo es mi supervisor. Y no es así. Está pensando y está teniendo en la mente un pensamiento deshonesto, porque tú no estás honrando el compromiso con el que se te contrató. Y yo aprendí todo esto. Yo aprendí todo esto porque yo cuando me convierto, estoy trabajando en una industria y manejaba una máquina industrial, valga la redundancia. Y en mi super espiritualidad, porque estaba tan metido con Dios, yo paraba la máquina. Escuchen, le decía a mi supervisor: necesito ir al baño. ¿A qué usted va al baño? Dos cosas: o va a orinar o va a evacuar. No, yo iba a orar. Ninguna de las dos. Yo iba a orar. Cuando mi supervisor me reprendía, yo quería ver al diablo, porque yo estoy buscando a Dios. Pero señor manejador de máquina, usted está para manejar la máquina, no para orar en el baño. Yo tenía a mi hermano mayor, fue el primer pastor en la familia. Por él entré a obras públicas. Duré 20 años trabajando en obras públicas. Cuando mi hermano hacía algunas reuniones en su oficina, todos los ejemplos y todas las rayas que bajaba mi hermano, él la pagaba conmigo. Él la tomaba como ejemplo, yo. Y yo, impotencia, tenía que llorar. A veces le respondía delante de la reunión y no me aguantaba con esa impulsividad. Luego en secreto él me decía: ¿sabe por qué hago eso contigo? Porque eres mi hermano y yo soy el jefe en este departamento. Si yo no hago lo propio contigo, van a decir que yo tengo y hago acepción de personas. Entonces voy a ser yo vituperado como siervo de Dios y como dirigente de este departamento, porque hago acepción de personas contigo, porque eres mi hermano. Pues entonces contigo yo tengo que comenzar los ejemplos. Entonces, todo el que no tiene un espíritu de honestidad camina en deshonestidad, y en su deshonestidad eso es lo que piensa. No puede tener un pensamiento que honre a Dios en su vida. No puede tener un pensamiento cuando te levantes de adoración y cuando te acuestes de adoración. ¿Por qué? Porque hay una deshonestidad, y eso es lo que ocupa tiempo en tu vida. Por tanto, le dedica pensamiento y comportamiento. Entonces dice honesto, todo lo justo. Todos nosotros de alguna manera vivimos una vida de ser injustos. Nadie en el mundo, es raro encontrar una persona en el mundo ser justos, ser verdadero. Muy raro encontrar una persona justa. Pero él dice todo lo justo, todo lo verdadero. Si en todo esto que tú le dedicas tiempo a tu mente, a tu vida, hay virtud alguna, dice, deleítate en ello. En esto piensa, y el Dios de paz estará contigo. De ninguna manera la paz del Dios de paz puede estar en mi vida si los pensamientos que me dominan y las horas a las que le dedico ese pensamiento no es justo,
no es fiel, no es verdadero, no es agradable, no te puede bendecir. Estamos hablando bajo el tema acciones que producen cambios de vida. ¿Qué es acción? ¿Qué es acción? Escuche esto: acto intencional de obedecer sin variar, del griego ergón, que quiere decir esfuerzo, tarea o labor hecha con el propósito de agradar un mandato. Oiga esto: propósito, tarea con intención de agradar un mandato. ¿Qué es lo que estamos leyendo? Si Eva hubiese tenido intención de agradar el mandato, su intención de obediencia no varía, no importando la tentación que tuvo de frente. Pero el pensamiento tomó gobierno en su vida y la llevó a hacer lo que no estaba en el propósito. Por tanto, si acción, acto intencional de obedecer sin variar, del griego ergón, esfuerzo, tarea o labor hecha con el propósito de agradar un mandato, es la palabra que nos manda que si hay algo agradable, que si hay algo justo, que si hay algo verdadero, que si hay algo en lo que nosotros pensamos que es digno de alabanza, dice, en esto debe pensar. Entonces es un mandato, sí o sí, es un mandato que yo debo dedicar mi mente. Escuche, que yo debo dedicar mi pensamiento a agradar a Dios con lo que yo pienso. El mensaje que yo prediqué en meses anteriores, estuve hablando de la mente, 7 niveles de mente, ¿verdad que sí? Aquí no estamos hablando de mente hoy, estamos hablando de pensamientos. Porque la mente, de lo que hablamos allá, eran elementos que ya tenían una mente arruinada aún dentro del evangelio, sin esperanza alguna. Aquí no. De la única manera que usted va a perder toda esperanza alguna es que permanezca pensando cosas deshonestas e impuras. Entonces ahí es donde la mente se vuelve corrompida. Por eso el apóstol, por el Espíritu, dice: por lo demás, hermanos, yo quiero hablar de 5 puntos. Efesios capítulo 4, para los que anotan, Efesios 4, 31, verso 32. Acuérdense del significado según el hebreo, en el ergón, o el griego, perdón, que es el interés de obedecer un mandato. Es decir, que si es el interés de obedecer un mandato, hay una acción que debe haber en todo individuo, ¿verdad? Dice Efesios 4, 31 al 32 en la NBI: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Oiga la palabra que dice y cómo comienza el texto: abandonen. El decir abandonen no es que yo voy a venir delante de Dios y le voy a decir al Señor: Señor, aquí yo estoy, cambia mis pensamientos. Señor, tú sabes que yo tengo ira. Señor, tú sabes que yo tengo enojo. Aquí estoy, quítamelo. No. Lo que la Biblia me está diciendo a mí es que yo tengo que hacer ajustes, cambios, acciones que me corresponden a mí, no a Dios. Ya Él me perdonó, ya Él me dio la salvación, ya yo soy lavado, ya yo soy santificado, ya yo tengo al Espíritu de Dios. Al tener al Espíritu de Dios en mi vida, ahora yo debo accionar.
Por eso dice abandonen. ¿Abandonen qué? Dice toda amargura, ira, enojo y gritería y toda forma de malicia. No le corresponde a Dios quitarte la gritería que tienes en la casa con tu esposo o con tu esposa. Esa gritería que todo el mundo tiene que darse cuenta cuando ya te enojaste, pero que eres el santo y la santa que está adorando a Dios, pero vive gritando en la casa. No hay forma de que el marido o la esposa te dicen baje la voz, porque los vecinos y el testimonio, que hay gente que no le importa el testimonio. No le importa. ¿Por qué no le importa? Porque no hay honestidad, no hay sanidad en su interior. Tienen años en esta conducta de vida que no se va con venir a la iglesia y decirle a Dios hipócritamente: aquí estoy, cámbiame. No, te dice la Biblia, abandona esa conducta. Deja esa conducta. Deja la gritería, deja el enojo. Dice, y perdonándoos como Dios nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. Y la expresión más fácil de una persona cuya vida todavía no ha sido transformada, cuando se le hiere, cuando se le ofende, cuando se le maltrata de alguna manera: hermanos, perdóneme. No, que no venga donde mí, que la perdone Dios. A mí que no me venga a pedir perdón, que Dios que lo perdone. Oh, pero si me dice la Escritura que yo debo perdonar, uno de los puntos de una nueva vida en Cristo es, dice, abandona, tira, arroja. Yo llego a mi casa ahora mismo y vengo con un calor loco y agarro la chaqueta y la tiro por un lado. Un ejemplo, pum, la tiré para el mueble. Un ejemplo de abandonar. Que te perdone Dios. Dios es el único que perdona. Y si te perdono, yo nunca voy a olvidar eso que tú me hiciste. Oh, pero qué bonito, yo puedo venir al Señor: Señor, perdóname. Mira que yo actué mal. Señor, perdóname. Y si el Señor te dijera como le dijiste a tu marido: yo no te perdono. Y si el Señor te dijera como le dijiste a alguien que dañó tu hija o tu hijo: yo no te perdono. Estaba mirando la historia de un hombre, 6 hijos. Mientras él trabajaba, 6 los 6 hijos caminaban junto con otro grupo de niños en la comunidad. De otro lado, en el mismo panorama, venía un muchacho de algunos 20 años, embriagado y bajo efecto de alcohol y drogas, perdón. Y los videos lo presentaban como salió de un lado y arremetió. Del grupo de niños que chocó, 4 murieron. De los 4, 3 de una misma familia. El muchacho le condenaron a 20 años porque es un homicidio involuntario. Lo encontraron bajo efecto de alcohol y bajo efecto de droga. ¿Sabe lo que dijo esta mujer, la mamá de los 3 que murieron, en televisión pública? A este joven que me arrancó la razón de ser, yo lo perdono. ¿Sabe qué le dijo el papá de los 3 muchachos? Uno de los amigos le dijeron: mira, aquel es el tipo que chocó, porque él llegó rápido, lo tenían detenido. El otro le dijo: vamos a darle para abajo, vamos a darle lo suyo. Y él dice que él accionó rápidamente en su pensamiento y rápido tomó una decisión y le dijo al amigo: no, porque todavía me quedan unos hijos ahí, y si caigo preso no lo podré criar y cuidar. Escuche esto. La imprudencia de este muchacho lo llevó a una condena de 20, pero no se quedó allí. El perdón de los padres hacia este asesino imprudente
lo llevó a perdonarlo en medio de su dolor. Y en medio de su dolor soltaron la palabra de perdón. Cuando llegó a la prisión, la palabra de perdón hacia él tuvo un encuentro con Dios. ¿Sabe lo que dijo el papá del muchacho? Le hicieron una entrevista juntos y él fue a la prisión. Y allá se abrazaron. Y allá lloraron. Era incomprensible poder ver este panorama. Un hombre que me mata 3 hijos. No 1, 3. ¿Y cuántos de nosotros, simplezas que tenemos en la tierra? Simplezas. No, que te perdone Dios. Ah, pero tú quieres que Él te perdone a ti. En la oración del Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. En el momento que no te dé la voluntad de perdonar, debes detenerte en ese punto del Padre Nuestro. Porque dice: si no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco tú serás perdonado. Y por eso es que hay muchos creyentes que viven una vida mal, porque viven repitiendo patrones repetitivos que siempre escuchan. No, que Dios es el único que perdona. Yo perdono pero no olvido. Y se pasan los 5, los 7 y los 8 años que vamos a tener ya de ministerio en la iglesia, siempre con la misma actitud, y no arrojan su conducta de vida, que lo tienen en una vida de retroceso. Ese es el punto 1. Dice: ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Toda forma, cualquiera que se invente, toda forma de malicia, abandónala. Abandónala. Todo lo que venimos del pecado, de barrio, de calle, venimos con todo niveles de malicia. Todo lo que nos criamos con familias disfuncionales, vinimos con toda malicia, llenos de malicia, con una mente hasta los tuétanos llenos de malicia. Aprendimos en la calle a ser habilidosos, ventajistas, engañadores, hábiles para poder conseguir un beneficio con habilidad, no con gracia. Arroja, abandona, despójate de toda forma de malicia. En otra palabra, ya el Señor me dice que yo debo ser una nueva criatura. Entonces yo debo asumir que no debo seguir caminando en esta conducta, porque la palabra me está diciendo qué es lo que yo debo hacer y cómo debo actuar. Y si me dice qué es lo que yo tengo que hacer, yo no le puedo decir al Señor que me cambie, porque Él es que está diciendo que te quites. Mire, cuando yo me convierto, yo no escuchaba una palabra tan clara así. A mí me enseñaron poder, Espíritu Santo, mucho ayuno, confrontaciones de mucha conducta de pecado, pero nunca comprendí que yo tenía que accionar para despojarme de esa naturaleza corrupta a la que yo viví por muchos años, teniendo todo tipo de malicia, ira, griterío, enojo, odio. Todo esto estaba en mí y yo no sabía cómo hacerlo. Usted no se imagina los líos que yo armé en mi casa siendo cristiano. No se imagina. Yo armé líos serios. Yo le di golpe a mis hermanas. Yo llegaba de culto de que muy glorioso y gozoso, y si no encontraba algo que comer, ya ahí había un lío, seguro. Porque yo dejé, tú sabes, yo dejé para comer. Y yo me encontré, porque yo era el dueño de la casa. Y a veces Dios permite todo tipo de escenario para ir
dándote a entender que eso es lo que debe cambiar. Y yo peleaba por todo. Y ya estando cristiano seguía peleando por todo y enojándome con todo. Y le decía a mi mamá en un momento: ya yo no soy cristiano, a mí nadie me moleste. Decía otra palabra más fea: suélteme en banda a todo el mundo. Y me quitaba la camisa y me sentaba, mire, de esta manera así. Me sentaba en la calle así, del otro lado de la casa. Y me daba las 10 de la noche, yo lleno de enojo. Mami me decía: hijo, ven ya, entra para tu casa, suéltame, manda, déjeme tranquilo. Y no había forma. ¿Cuántas veces tuvo que llegar el pastor a mi casa a buscarme? Porque mi mamá tenía que llamarlo. Armé un lío un día que agarré un palo y se lo partí a mi hermana. Le di otro palo a otra hermana. Le di otro palo al que ahora es coronel. Se lo partí en la cabeza. Y luego agarré un cuchillo. Acabando de llegar del culto, porque yo dama iba a la iglesia y le decía: Señor, tú sabes que yo era un tigre, cámbiame. Y nada de poder comprender esto, porque no había forma de que me lo enseñaran. Señor, cámbiame. Y nada. Señor, cámbiame, que Él no va a violar su palabra. Porque es que me está diciendo la palabra. Soy yo que debo empezar a asumir comportamientos diferentes. Pastor, y si usted tiene al diablo, bueno, pero si ya Cristo llegó, te sacó al diablo. Y si ya el diablo salió y está Cristo en ti, entonces asume. Asume. Porque todo lo queremos satanizar, todo lo queremos endemonializar, todo lo queremos espiritualizar, y no entendemos que hay una naturaleza decompuesta, producto de los años corruptos que yo viví, y no hay forma de cambiarlo. Cuando te conviertes, somos perdonados. Mi amor, pero ese amor al alcohol y a la droga no se te va a ir mañana. Esa ira, ese enojo, el gritar duro y enojarte no se va a ir mañana. Por eso la Biblia dice: abandona, arroja, ira, gritería, falta de perdón. Abandona eso. ¿Y cómo lo hago? Con lloro, doliéndome la conducta que estoy viviendo, queriendo que de verdad esto que yo estoy viviendo se vaya de mí. Y empiezo con oración y ayuno a buscar a Dios y su palabra. Y la palabra me va dando los pasos como lo estamos dando hoy. Punto 2, Efesios capítulo 4, versos 22 y 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Cada punto de lo que estamos leyendo implica acción. Cada punto de lo que yo estoy leyendo no le corresponde a Dios, ni al pastor, ni al maestro, ni al diácono, ni al líder hacer que yo cambie. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despójate. No le dice al pastor: despójalo. No, despójate del viejo hombre. Es decir, que yo debo tomar una acción propia, sabiendo el hombre que soy, sabiendo la conducta de pecado de donde tú vienes, y debo entonces hacer lo propio. Y dice: despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Engañosos de qué? De la carne. Hay deseos engañosos que te hacen creer que todo está bien. Todo está bien. Y
tenemos mucha gente en el evangelio que entran y salen. Hoy están en fuego y mañana están en la calle. En un tiempo vuelven todo apaleado para adentro otra vez, pero nunca entienden que te corresponde accionar. Me corresponde accionar. Despojaos. ¿Quién te me despoja? Yo me despojo. Yo me quito la chaqueta, me quito la camisa, me quito el pantalón. Yo me despojé de esta ropa sudada y voy, si me quiero bañar, refrescarme, y me pongo otra ropa. Wow, salí refrescadito. Esa es la acción. Yo no me quedé con el sudor. Imagínense que yo sude ahora, llego a la casa, me acuesto así, me levanto así mismo y salgo para la calle, me cepillo y me lavo la cara y salgo con el mismo flow. El color del perfume se quedó ahí. Sí, sigue caminando durante el día, vuelve a la casa y me acuesto de nuevo. Me levanto con la misma. Cuando todo el olor se vaya acercando, el mal olor de mi cuerpo, entonces irá imitando otro mensaje. Se ve bonito, pero hiede. Wow, qué bonito lo que es de la chaqueta, pero cuando me acerco tiene un mal olor. Esto refleja la conducta del pecado. Yo me puedo vestir bonito, te puede poner el vestido largo, te puede aparentar con el pelo, te puede aparentar con lo que sea, pero cuando se te acerca por el discernimiento, va a ver que tú hiedes, que hay olor de fornicación dentro de ti, que hay olor de mentira, que hay olor de engaño, que hay olor de rebeldía, que hay olor de desobediencia. La ropa simplemente la apariencia. Por eso dice: despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que renovar el espíritu de la mente? Porque solo así, con el espíritu de la mente renovado, entonces yo puedo tener pensamientos que honren a Dios en mi vida. Si el espíritu de mis pensamientos no son cambiados, tampoco mi conducta será cambiada. Todo radica en cuanto mi mente ha sido transformada por la palabra de Dios. Si la Biblia dice que la palabra es una espada que corta, que penetra lo más profundo de nuestro ser, que discierne los pensamientos, y no hay nada que quede oculto ante ella. Todo queda desnudo ante la presencia de Dios. La palabra que estamos hablando hoy, esta palabra está entrando en nuestros tuétanos, pero la conducta de muchos pueden estar siendo revelada a la luz de esta palabra. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es decir, que el nuevo hombre no va a venir según lo que yo entienda. El nuevo hombre viene según Dios, y ese hombre según Dios es el que Él creó. Recuérdese que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Eso somos nosotros. Entonces dice: renuévate y vístete del nuevo hombre que ya Dios lo creó por medio de Cristo Jesús. Es decir, el sacrificio de Cristo preparó una nueva vestimenta para yo caminar en la tierra. Su sacrificio proveyó un nuevo vestimenta para mí, de tal manera que el que me vea en la calle diga: wow. Cuando Dios empezó a hacer esa obra poderosa en mí, en la comunidad, decían: wow, es verdad que Dios es real. Es verdad que Dios está vivo. Porque mire ese muchacho, yo no hablaba con mi boca, yo caminaba, y la transformación que Dios hizo se encargó de hablar solo. No era que yo no predicaba, pero ya la nueva vestimenta que empecé a adquirir en Cristo, ya mi mamá tenía deleite conmigo. Poderoso. Punto número 3, y vamos avanzando.
Romanos capítulo 12, verso 2, NBI. No se amolden, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vivirá una vida de éxito en el Señor. El creyente no está llamado a moldearse al sistema de este mundo. Una vez que ya nosotros venimos a Cristo y el Señor nos da el entendimiento de su palabra, debemos entender que ya tenemos que divorciarnos del mundo. Ya yo no puedo moldearme a la vida que yo era, al hombre que era, a la mujer que tú eras. Antes tú eras una loca, ya no. Aquí no. Ahora tú tienes que sentarte y empezar a meditar la nueva mujer que eres. Que llegó un tipo que tú sabes que me agrada, ore por mí que estoy intentando. No, que tú eres una nueva mujer. Y de la única manera que le presta atención a un hombre que no es de tu nivel es porque todavía tú sigues siendo de su nivel. Ninguna mujer que tenga el espíritu de Dios le presta oído a un tipo que tenga el espíritu del diablo. Número uno, mi padre es Dios. Y el padre de esta mujer que me pretende a mí, que no tiene a Dios, se llama el diablo. Entonces mi suegro no será el diablo. Recojan que ganaron las águilas. Ay, pero es que es muy bonita ella, es muy bonito él, habla muy elegante. Es un tipo que trabaja, pastor, y usted sabe, yo tengo mucho tiempo sola. Por no aprender a vivir en tu soledad, es que eres instrumento del sexo. Agárralo. Hay mujeres que no saben vivir la soledad, no se saben deleitar en ella, no se gozan en ella, no crecen en ella. Dios quiere libertarla para que aprendan a conocer a Dios como su Señor. Pero los deseos de su cuerpo les dominan y por eso no tienen tranquilidad y nunca hay fruto en su vida. Porque todos los hombres que llegan para ella son agradables, claro, para tu gusto. Para tu gusto. Son agradables para tu gusto. Y todo hombre y toda mujer que Dios llama, que viene de una vida desordenada, sexual, alcohólica, droga y todo tipo de deleite, llegaste sola, llegaste solo, entonces encuéntrate con aquel que te llamó. Porque te aseguro que si no deja de amoldearte a este mundo y tu mente no es renovada, nunca tendrás un marido. Siempre tendrá un amante. Si no renueva el espíritu de su entendimiento, usted le puede hablar, yo le puedo hablar, y no importa si míreme, si viene Gabriel y le habla, se va con el tigre. ¿Usted sabe por qué? Porque nunca ha accionado en cambiar y renovar su mente. Sigue siendo la misma mente, sigue siendo el mismo hombre. Está en la iglesia, pero su mente no ha cambiado. Está en la iglesia, pero su mente no se ha despojado de aquella naturaleza a la que se adecuó por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo puedo comprender la voluntad de Dios? Si de verdad la voluntad de Dios es que yo esté solo por un tiempo o sola por un tiempo. Si dice que yo la voy a comprender porque su voluntad es agradable y es perfecta. Y cuando yo le entienda que tú hayas caminado en el nivel del proceso, que te desconectaste de ese mundo, que ya no eres una con el mundo, uno con el mundo, entonces ¿qué es lo que va a hacer el Señor?
proveerte el cónyuge que necesitas. Punto 4, en lo que debemos de accionar. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Para los que anotan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted y yo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si hay un tiempo donde la iglesia o cierto segmento de la iglesia, porque el hablar de la iglesia en precisión es hablar de la iglesia de Cristo, pero hay un segmento de la iglesia que está viviendo una vida dual hoy. Hoy se está viviendo una vida dual. Hoy estamos en la iglesia, pero nos estamos adecuando a las corrientes de este mundo. Entonces dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entonces dice: el amor del Padre no está en él. Sencillamente, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, todo viene del mundo. Nada de lo que nosotros podemos deslumbrarnos en este mundo viene de Dios. Si yo pongo mi amor a las vanidades de este mundo, a la ropa, a los perfumes, al calzado, a las modas, a las casas, al dinero, a los afanes, entonces de repente ya el amor de Dios se fue de mí. Porque dice: los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Usted sabe cómo hoy por hoy las tinieblas atacan nuestros ojos. ¿Quién gobierna nuestra mirada? ¿Quién está gobernando nuestros ojos? ¿Hacia dónde se está dirigiendo mi pasión y mis emociones? ¿Es hacia la presencia de Dios o a la cosa del mundo? El afán por la cosa del mundo, ya el que oraba no ora. El afán por las cosas del mundo, el que se encerraba a ayunar ya no ayuna, porque no tiene tiempo. Señor, tú sabes que tengo que pagar la casa. Señor, tú sabes que me metí en mujer. Señor, tú sabes que tengo que atender los hijos. Señor, tú sabes. El Señor lo sabe todo, pero su palabra nos las dejó. De la única manera que podemos permanecer en Él es no siendo uno con el mundo. Sencillo. No siendo uno con el mundo. Entonces, termino con este punto número 5. Si el 1, 2, 3, 4 son palabras de Dios poderosas, este punto con el que concluyo es la base principal, el ejemplo principal de que yo debo ver para accionar y despojarme. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién hubo? No le escucho. ¿En quién hubo? El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Usted vio la grandeza que se le dio, pero oiga este punto. Haya pues en vosotros este sentir. ¿En quién tiene que haber el sentir? ¿En el mundo o en la iglesia? Dígalo, ¿en quién? En nosotros, dígalo, en nosotros. Haya este sentir que estuvo en Cristo. Es decir, que yo no estoy predicando una cosa por predicar. Lo que les estoy enseñando por la palabra es que el que murió en la cruz del Calvario fue el primero que se despojó. Siendo Dios, no estimó cosa que aferrarse. No, usted no está entendiendo. Él no estimó su grandeza, no la tuvo por grandeza. Y aquí hay gente que no tiene nada más que mentira y engaño y falacia, y no se quieren despojar. Y Él siendo Dios, no, porque si yo me humillo y me santifico, se me va a ir el marido, se me va a ir la mujer. Que se vaya. Sí, porque hay gente que sabe que si se ordenan ya no pueden ser la mañosa que eran. No, ellos saben que si ordenan ya no pueden ser el mismo tigre que eran. Tiene que cambiar, sí o sí. Haya este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús. Es decir, que mi Señor en el momento de venir a la tierra asumió una postura. Aquí yo no soy Dios, aquí yo soy siervo. Yo dejo mi grandeza allá. Por eso Él dice: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre, que yo ponga mi vida y la vuelva a tomar. Entonces, este sentir estuvo en Él. Yo voy a la tierra, pero ¿de qué manera yo puedo comprender que Julio César Abreu, él pueda entender que me duele su condición de engañoso, de mentiroso, de ladrón, drogadicto, homosexual? De la única manera que yo le puedo hacer saber a él que comprendo su dolor es haciéndome igual a él. Tengo que tomar la condición de él. Yo tengo que humillarme. Óigame, por favor, entienda. Asumió un sentir, se apropió de un sentir. Si no me hago hombre, si no me humillo hasta lo sumo, si no muero por esta humanidad, ellos no comprenderán que tienen que despojarse. El cual, siendo forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo Dios, no lo estimó, no valoró. Le dijo al Padre: envíame a mí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo sé qué voy a hacer. Y el Espíritu de Dios lo introdujo en el vientre de una mujer, porque de la única manera que Él podía ser sumo sacerdote, intercesor por mi dolor, ¿sabe qué? Comprendiendo mis debilidades. Porque Él fue tentado en todo, mas no fue hallado con pecado. Entonces, cuando Él te ve, que te lavó con su sangre, cuando está en una encrucijada para pecar, tentado, tentada, Él sabe por lo que pasas. Pero Él también sabe que debes entender este principio, que debes humillarte. Debes asumir el sentir que hubo en Él. No te aferres a nada en esta tierra.
No te aferres a los hijos, no te aferres al marido, no te aferres a la mujer, no te aferres a la casa, no te aferres al dinero, no te aferres. No te aferres a nada. Él no se aferró, él no se apegó a nada, no se apegó a su trono, él no se apegó a su grandeza. Él se humilló. Y dice la escritura: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, en esa muerte de cruz donde aprendió la obediencia, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio grandeza. Entonces hay gente que quieren dones, quieren ministerio, quieren favor de Dios, pero no te despoja. Entonces, si él siendo Dios perdió su grandeza y luego Dios lo posicionó en la grandeza, y hay gente que no vienen con grandeza, más humillado por el diablo, pisoteado como cucaracha de la calle. Él no, él vino con grandeza, pero asumió mi posición de bajeza, y en esa posición de grandeza él fue exaltado. Pero yo vengo como cucaracha por el pecado y no me quiero despojar para humillarme. ¿O usted cree que usted y yo vinimos del cielo? ¿Vinimos con dos alas en la espalda? No, usted viene de una calle corrompida, corrompido, perverso, perversa, dañado, para vivir una vida como life, entretenida, y creerás que te irás al cielo sin despojarte. De la única manera que él fue retornado a su posición de gloria fue asumiendo la posición de siervo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.